Vamos a iniciar nuestro segundo día agradeciendo la jornada del día de hoy y disponiendo el corazón para este momento de encuentro. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te adoramos con profunda humildad y te agradecemos este tiempo de gracia. Reconocemos que estás presente aquí dentro de nosotros. Te pedimos por intercesión del Espíritu Santo el privilegio de conocerte más, amarte más y seguirte más de cerca durante estos días de oración y reflexión. Gracias, Señor, por este regalo de amor, por la oportunidad que hoy tenemos de buscar tu rostro y tu abrazo. Y te pedimos que el fruto de estos ejercicios espirituales permanezca en nosotros, transformando nuestras vidas para servirte con mayor fidelidad. Amén. Que así sea. María Auxiliadora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida al Padre. Muchas gracias. Gusto en saludarles nuevamente a quienes están aquí presentes y a quienes nos ven y nos escuchan o nos escucharán después y nos verán después a través de las redes sociales. La pregunta que nos estamos haciendo es en el adaptador. La pregunta que nos estamos haciendo es: ¿qué está en juego cuando ponemos a dialogar inteligencia artificial y espiritualidad cristiana? Y sobre todo es una reflexión sobre la interioridad en el cambio de época. Reitero lo que decía ayer, no es una reflexión agotada ni exhaustiva, sino son pautas o claves de reflexión respecto de lo que acontece en el cambio de época que vivimos, acelerado por la pandemia, acentuada la crisis antropológico-cultural y la realidad que ahora tenemos del continente digital o del mundo digital. Por eso es esta reflexión sobre la interioridad en el cambio de época. Ayer pusimos, digámoslo así, un piso parejo, como un contexto amplio. Nos dimos a la tarea ayer de ser conscientes de dónde estamos parados, paradas, y por eso es este diálogo entre estos dos conceptos, pero también pues dos realidades y dos experiencias también. Ayer decíamos que el riesgo no es usar la inteligencia artificial, el riesgo es reducir la espiritualidad a algo optimizable, algo rápido, algo eficiente, algo productivo. Por eso la pregunta de estos días no es una pregunta sobre la tecnología. Para eso habrá otros espacios, otros talleres, otras capacitaciones. No es para ver cómo se usa, ni tampoco para definir qué beneficios tiene, aunque hay que hablar también de ello, sino la pregunta es profundamente cristiana: ¿desde qué centro estoy viviendo? Por estas dos lógicas distintas, la inteligencia artificial, que funciona con datos, cálculos, conexiones, predicciones, procesamiento de información, la inteligencia artificial que aprende patrones y que puede hasta simular una conversación empática, porque uno se siente hasta a gusto platicando con el chat GPT, pero no tiene experiencia. Decíamos ayer, no conoce el amor, no conoce el dolor, no conoce la angustia ni la esperanza, aunque pudiera parecer que sí. No tiene experiencia, no hay interioridad.
Por el contrario, la vida espiritual no funciona por cálculo, ¿sí?, sino por libertad y por gracia. Sí, la inteligencia artificial podrá organizar información, podrá anticipar lo probable, pero el espíritu llama a lo inesperado, a la aventura. Mientras que la inteligencia artificial aprende del pasado por los datos que se le ponen, la vida cristiana nos abre a la esperanza y al futuro. Entonces vamos ahora a seguir nuestro camino de reflexión. Y podemos decir como el Papa Francisco en Laudato Si, ayer revisábamos Evangelii Gaudium, ahora el Papa Francisco en Laudato Si advirtió sobre el peligro de un paradigma tecnocrático, así lo llama, que reduce todo a calcular y a las cosas eficientes, ¿sí? No es que esté mal el cálculo y la eficiencia, sino que si todo se entiende desde ese paradigma, entonces las cosas se complican. ¿Qué es este paradigma tecnocrático? Según Laudato Si, es una forma de entender el mundo en la que la técnica y la eficiencia se convierten en el criterio supremo para interpretar la realidad y tomar decisiones. No se trata solamente del uso de la tecnología, que en sí misma puede ser positiva, sino de una mentalidad que absolutiza el poder humano de dominar, calcular y controlar todo. Y creo que sabemos que eso es imposible. No podemos ni dominar, ni calcular, ni controlarlo todo. Ese es, digámoslo así, el paradigma tecnocrático que valdría la pena darse un clavado a Laudato Si para ampliar el horizonte y entender que esto afecta a la casa común, desde Laudato Si, pero también a la casa interior, al templo del Espíritu, a nosotros como personas. Ayer les comentaba de este libro, Bioética de la Inteligencia Artificial, y es interesante porque solemos pensar que la inteligencia artificial apenas empezó hace 2-3 años, y no, está presente en nuestras vidas desde hace muchos años. Valdría la pena, si tienen inquietud en conocer un poco de la historia, porque esto data desde los años 50, cuando se pretendió imaginar que las computadoras o que los aparatos pudieran pensar por sí mismas. Es interesante cómo esto empezó. Y hemos dicho ya que la inteligencia artificial está tan presente en nuestras vidas que resulta difícil mantener una distancia crítica para poder reflexionar acerca de ella con serenidad a la hora de abordar muchas implicaciones éticas y bioéticas, dice el libro. Y se anima estos autores a pensar qué se ha estado buscando con todo este desarrollo de la inteligencia artificial, y hablan de 4 posibles objetivos desde este paradigma tecnocrático. Dicen, hay quien sostiene que el objetivo consiste en probar que la inteligencia natural humana es de tal magnitud que puede incluso crear una artificial superior a ella. ¿Sí? Curioso objetivo, dicen los autores, con el que parece que la humanidad quiera pegarse un tiro, sí, al pretender dejar de ser la mayor inteligencia sobre la tierra. ¿Qué ganamos los seres humanos con inventar una inteligencia mayor a la nuestra? Nada, ¿sí? Entonces habría que ver y plantearnos esto. Segundo, dice, otros afirman
que el objetivo consiste en crear algo que emule la conducta humana y su forma de pensar, resolviendo problemas en menor tiempo y de manera más sencilla, lo que simplificaría la actividad humana. Es verdad que algunas actividades humanas en la salud, por ejemplo, pues se requiere un diagnóstico rápido y fiable para lograr un tratamiento. La inteligencia artificial puede tener un impacto positivo en la vida y en la calidad de vida de las personas. Se puede ser otro objetivo también, el que las cosas sean evidentemente más eficientes, más rápidas. 3. El ahorro de tiempo puede no solo ser por urgencia médica, sino también por el típico deseo de trabajar cuanto menos mejor, ¿sí? Que se contradice con la idea de que no nos falte nunca el trabajo. La verdad es que no se puede tocar las campanas e ir en la procesión. No parece que tengamos muy claro hacia dónde queremos ir como humanidad. Y un cuarto objetivo posible es el ahorro de tiempo, que representaría otra característica típicamente postmoderna de esta generación: querer obtener cualquier cosa de manera inmediata. Bajar una película, un libro de la red, encontrar un dato, comprar un producto, conocer el resultado del partido de fútbol, en fin, cosas que estén a la mano y rápidas, ¿sí? Como quien ahora puede comprar un sobre de sopa de fideo y poner a hervir un poco de agua y con eso bastaría, o todavía más, pues la Maruchan que uno compra y la pone en el microondas y que todavía es mucho más rápido, ¿verdad? ¿Sí? Lo instantáneo, lo rápido, ¿sí? Lo eficiente. Entonces, bueno, pues puede ser que por ahí también estos objetivos estén inspirados en este paradigma del cual habló el Papa Francisco. Es interesante también este otro libro que se llama Génesis, la inteligencia artificial, la esperanza y el espíritu humano. Es un libro también bastante reciente. Les digo ahora la fecha, si la encuentro, 2024. La primera edición en español, 2025, septiembre, o sea, es prácticamente un libro muy, muy actual. Y dice: las nuevas formas de inteligencia artificial y las respuestas humanas a ellas podrían transformar nada menos que la relación humana con la realidad y la verdad, algo de lo que vimos ayer, la relación con la realidad y con la verdad. ¿Se acuerdan lo que los obispos de América Latina dijeron? Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de la realidad y termina con recetas destructivas. También puede ser que se vea afectada la evolución física de la humanidad, ¿sí? La evolución física de la humanidad. Pongo un ejemplo que pudiera ser curioso o dar risa. Perdón por lo que voy a decir, pero al dedo pulgar, ¿cómo le solemos llamar? Gordo. Y pareciera que porque no hace nada. Pero ahora, entonces hay estudios de que en el futuro el pulgar alcanzará el índice por el uso que le damos ahora, ¿sí? De tal manera que, como los primates, tengamos un dedo más largo porque son los que más se usan. Hay un estudio sobre eso, del desarrollo, o este huequito que luego ya empieza a verse en el meñique por el sostener el celular y que empieza también a verse afectado, o el túnel carpeano también, ¿verdad? Que tiene que ver con el uso de la computadora, del joystick, del control de los juegos, del uso del móvil, la vista también, por supuesto, el oído, ¿sí? Y otros más situaciones que tienen que ver con
la evolución física de la humanidad. Dice, también podría verse afectada la conducción de la diplomacia y el sistema internacional. Dice, estas son algunas de las cuestiones cruciales de las próximas décadas y deberían ser las preocupaciones que guíen a los líderes en todos los ámbitos. Veremos poderes que aún no hemos imaginado. Las tecnologías actuales ya funcionan de manera que sus inventores no fueron capaces de predecir, y es probable que este patrón continúe, ¿sí? Y entonces los autores más adelante en el libro hablan de cómo las tecnologías han ido transformando a la humanidad y han mejorado o amplificado, dicen ellos, la función corporal humana. Por ejemplo, la rueda redujo el agotamiento derivado de una mayor movilidad, mientras que motores de distintos tipos aliviaron el tormento de los músculos desgarrados. Hoy día hay incluso aparatos que cargan una caja y la ponen arriba y la acomodan, ya no se necesita que el ser humano lo haga. Los rayos X, los instrumentos ópticos, el microscopio y el telescopio, extendieron la capacidad visual de los seres humanos, porque a simple vista no puedo ver un átomo ni un microbio, pero gracias al microscopio puedo ver, o gracias al telescopio puedo apreciar un planeta. Del mismo modo, el teléfono amplificó nuestra voz. Yo no puedo gritar a alguien que vive en Roma, pero puedo hablarle y me va a escuchar y puedo comunicarme. Se fijan cómo la tecnología ha ampliado las capacidades físicas y de nuestros sentidos. Todas las dimensiones de la función humana a lo largo de la historia han sido en cierto modo aumentadas, agudizadas o fortalecidas de manera inorgánica por máquinas que nosotros hemos creado. Incluso si alguien pierde un brazo o una pierna, puede tener una prótesis que le resuelva la vida. ¿Es entonces, se preguntan los autores, la inteligencia artificial simplemente otra extensión de nuestras facultades? Porque ¿cuál es ahora la facultad que se está ampliando? La del cerebro, que no habíamos llegado a ampliar. El cerebro se está, digámoslo así, modificando al diseñar en cuestión de décadas un homólogo de lo que la evolución ha producido durante milenios, es decir, el cerebro. Nos hemos encontrado ante el último órgano que quedaba por replicar o reinventar inorgánicamente. Es una maravilla, ¿eh? Lo que estos hombres dicen en este libro es una maravilla, porque entonces yo no puedo acumular gran cantidad de datos. Mi cerebro no tiene esa capacidad, pero la máquina sí. Y entonces a través de la máquina puedo acceder a datos que yo no puedo retener, ¿sí? O puedo desarrollar o relacionar conceptos que mi mente pudiera no hacerlo tan rápido, ¿sí? Entonces yo meto un documento, otro y le pido al ChatGPT que haga eso por mí. Y soy más eficiente, optimizo mi tiempo, obtengo un resumen de 3 visiones distintas, cosa que a mí me costaría mucho tiempo. Entonces parece que estamos ahí, en la imitación del cerebro, ¿sí? De ahí el nombre, inteligencia artificial. Ahorita estamos en un salón con un aire acondicionado, o como decimos aquí en Monterrey, con un clima, con aire artificial.
y asemejamos el frío, pero nunca será igual ese aire al aire frío de un invierno. Jamás será igual. Puedes irte a dormir con el clima prendido y sientes frío aunque afuera esté a 35 grados. Generas un espacio artificial, pero jamás será igual el viento frío, ¿sí?, o caliente. Entonces, por ahí va esta cuestión de lo artificial y lo natural. Por eso, nuestra inteligencia siempre será superior a la artificial, ¿sí?, porque está localizada, encarnada. De eso hablaremos un poco mañana, pero adelanto un poco este concepto para entender que no sería igual Aristóteles o Platón, ¿sí?, o Picasso o Frida Kahlo si no hubieran nacido en donde nacieron, con los estímulos que tuvieron y con el cuerpo que experimentaron. Esa inteligencia dotada o superdotada de Einstein no hubiera sido lo mismo en un africano o en un europeo o en un americano, en razón del cuerpo, ¿sí?, sin hablar de elitismo ni de denigrar a nadie, sino que es una inteligencia encarnada, ¿sí? Podremos hablar de eso más adelante. Entonces, este paradigma tecnocrático nos lleva a 4 espejismos de la inteligencia artificial. La primera: la inteligencia artificial es infalible. Mentira. La inteligencia artificial se equivoca, inventa, alucina. Claro, claro. No todo lo que dice es cierto. ¿Por qué? Porque se maneja con datos que alguien puso, ¿sí? Entonces, es muy importante tener cuidado con esto. En algunas ocasiones yo he puesto alguna consulta y me dice: el Papa León XIV, anteriormente llamado Papa Francisco. ¿Es cierto? No, pero así lo interpreta, y alguien que no esté bien enterado puede caer en el juego, ¿sí? También sucede con Google, ¿eh? También sucede. Uno pone fotos de abogados, ¿y qué te lanza? De traje, con lentes, anglosajones, ¿sí? Fotos de familias. Entonces yo he tenido que poner familias mexicanas o familia latinoamericana para que me lance algo, pero si no, tiene sesgo, ¿sí? Entonces esto es importante. 2, la inteligencia es imparcial. No, la inteligencia artificial tiene sesgo, ¿sí? Está entrenada en base a patrones. Entonces, escuché que una persona puso: creo que las mujeres son mejores que los hombres en cuestión de finanzas. Y contesta la inteligencia artificial: sí, son más ordenadas, tienen tal cualidad. Pero luego le dice: pero creo que los hombres son mejores. Y dice: bueno, me parece que las finanzas no deberían ser identificadas con el género. Hay sesgo, ¿sí? Entonces, ¿quién decide qué sí o qué no? ¿Sí? Recientemente han aprobado, al parecer, según la información que investigué, de la limitación que tiene en cuestión de imágenes sexuales, ¿sí?, que ya serán permitidas a partir de diciembre, al parecer, pero solo para usuarios válidamente identificados como adultos, etcétera. Entonces hay ahí también
un sesgo también, porque hay un negocio detrás, ¿sí?, de todo este mercado sexual o afectivo. 3, la inteligencia es mi mejor amigo. No, da sensación de que te llevas bien y que le encantas, ¿no? Da la sensación de que es tu compañero, tienes la sensación de que estás escribiéndote con alguien amable, disponible, siempre dispuesto. Entonces, si yo le pregunto algo, me va a decir: sí, padre, claro, es excelente. Qué buena idea tuviste. Sí, pues claro que todo el mundo quiere estar con gente que le diga que sí. Hasta parece preocuparse, te anima. Está diseñada para eso, para que sea agradable. Y tú puedes seleccionar la voz para que te hable de cierta voz, de cierto tono. Incluso yo hice un ejercicio y le dije: oye, estás hablando muy rápido. Y entonces empezó a hablar más lento y me preguntó si me parecía que esa fuera la forma. ¿Sí? Ahora el ChatGPT tiene la posibilidad, pues, de hablarle, pero también de que me vea y de que vea lo que yo veo. Entonces es interesantísimo esto también, porque estamos ya frente a otro tipo de herramientas o de inteligencias. Voy a hacer un ejercicio aquí con ustedes, esperando que salga adecuadamente. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. Me da gusto que vayamos a hacer un ejercicio juntos. Cuéntame, ¿qué tienes en mente o qué te gustaría explorar en este ejercicio? Estoy prendiendo mi cámara y quiero que me digas qué es lo que ves. Veo que estás en un salón con varias personas sentadas, algunas están mirando hacia ti. Parece que tienes un grupo atento, como si estuvieras por dar una charla o guía. ¿Qué dinámica o ejercicio quieres que hagamos con ellos? ¿Y cómo me ves a mí? Te veo bien, con una actitud muy atenta. Se nota que estás liderando el momento y parece que te preparas para conectar con ellos. ¿Hay algo en particular en tu expresión o postura que te gustaría ajustar o mejorar para esta sesión? Quisiera que les mandaras un saludo a quienes me están viendo. Claro, un saludo muy cordial para todos los que están reunidos. Veo que están atentos y eso es lo más importante. Les deseo un excelente momento de reflexión y aprendizaje. Ánimo con lo que viene. ¿Alcanzas a ver de qué color son las sillas? Sí, las sillas se ven azules. Ese color resalta bastante en el espacio. Se ve un ambiente muy organizado y listo para la sesión. Gracias, muy amable. Con gusto. Cualquier cosa que necesites en esta dinámica, aquí estoy para acompañarte. Éxito con tu grupo. Padre, pero ¿qué le dio la orden de hacer eso? ¿O solito va a empezar a ver? Lo que tú escuchaste ahora, yo no le di ninguna orden. No. Yo empecé a platicar. Sí, bueno, la aplicación tiene esa facultad. Yo solo para los que están en Zoom, están asustadas aquí las personas. No, la aplicación de ChatGPT que usé cuesta $300 mensuales y tiene acceso a que pueda hablar, como lo hice, o activar la cámara y que me vea y vea lo que estoy viendo. Esa es la función. Pero quise hacerlo porque a poco no se oía bien agradable. ¿Verdad? Hasta la voz y todo, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Cuarto, ¿la inteligencia artificial nos hará mejores? No en el sentido estricto. ¿Nos hará más libres? No. ¿Resolveremos problemas? Pues puede ser, sí, pero nos hará más dependientes. Viviremos en una sociedad del tiempo libre, felices,
no necesitamos a Dios, pero vamos a perder facultades. Por ejemplo, es muy difícil ahora, si tú te acostumbras a usar el mapa, que ya sepas por dónde, aunque tú sepas el camino, pones el mapa para que te diga si puedes rodear, o al menos que te diga en cuánto tiempo vas a llegar. Perdemos facultades. Por ejemplo, ya no nos sabemos los teléfonos de nadie, porque todo está aquí guardado. Entonces, si tú me dices ¿qué vas a hacer mañana?, pues yo prefiero ver mi agenda, porque no lo tengo guardado, y por ahí se me olvida algo, y entonces mejor veo mi agenda en el celular y digo, sí, tengo esta cosa y tengo esta otra, pero ya no retengo, ya todo está aquí, de tal manera que se me acaba la pila, o no hay conexión de internet, y empieza la ansiedad y esa dificultad de no ser libre, porque entonces no nos hace mejores ni libres, sino más bien dependientes. Entonces es muy importante que vayamos al paradigma tecnocrático del que habla Laudato Si. No solo afecta la economía o la política, sino también la vida interior, que es el tema que tenemos. Cuando la lógica de la eficiencia, el control y el rendimiento invade todo, también invade el alma. La espiritualidad corre el riesgo de reducirse a algo funcional, útil para sentirse mejor, para rendir más, para manejar el estrés. En lugar de abrirte al misterio, se convierte en herramienta. Se pierde así la capacidad de asombro, de gratuidad, de contemplación, que son el corazón de toda experiencia espiritual auténtica. Claro, este paradigma tecnocrático que describe Francisco, pues toca también nuestra alma, nuestra espiritualidad. El peligro, ¿dónde empieza? Cuando medimos la oración por resultados. Es que estoy rezando tanto que no cambio. Es que no es así. Sí. Es que estoy haciendo tantos rosarios para ver si sumo no, es que no es así. No es de toma y daca, no es de estadística, no. El discernimiento tampoco es por eficacia, ¿sí? Ni la fe por impacto, ni la vida interior por bienestar. Entonces, cuando me siento mejor es porque recé. No, es que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿sí? Entonces, la espiritualidad, si entra en este paradigma, deja de ser relación y se convierte en técnica, deja de ser camino y se convierte en método, deja de ser encuentro y se convierte en una herramienta de automejora. Si ustedes hacen una búsqueda de inteligencia artificial y espiritualidad en YouTube, van a encontrar algunas conferencias, pero tienen que ver con otras espiritualidades, no con la espiritualidad cristiana, pero todo en la línea del bienestar, del sentirme mejor, no del relacionarme con Jesús en el espíritu, ¿sí? Que es lo que ayer definíamos como espiritualidad, ¿no? Como que quisiéramos controlar a Dios en este paradigma tecnocrático, domesticar a Dios, que haga lo que yo quiero, y la verdad es que no es así, ¿no? La lógica del evangelio es otra, es la entrega, no es la aceleración, es la paciencia, ¿sí? Y la espiritualidad por eso no puede calcularse, ¿sí? Hay muchas personas que se alejan porque dicen, no hombre, fui a los ejercicios y fui a la cuaresma y la miércoles ceniza y no cambié, no pasó nada. Pues que no es así, ¿sí? Es otra la dinámica, ¿no? Entonces, cuando el corazón adopta la lógica del cálculo como criterio último, pierde la capacidad de asombro, de espera, de silencio, de gratuidad. Claro, es que yo meto un paquete de palomitas y me las hace en 3 minutos. Yo quisiera que así metiera un paquete de oraciones y me respondiera igual, pero no es así. Entonces noten ustedes que este paradigma no solo es por el ChatGPT, es por todo lo que rodea,
¿sí?, a la eficiencia y a la optimización. No estamos en contra, cuidado, no estamos en contra de ello. De lo que estamos en contra es de que ese paradigma abarque todo hasta tu interior, ¿sí? Por eso, cuando me propusieron este tema, yo les dije una frase a Sor María Luisa y a Laura cuando me hablaron de este libro que se llama Otro fin del mundo es posible. El libro narra la situación que estamos viviendo del cambio de época y habla del fin del mundo en el sentido estricto, como diciendo, a ver, sí, las cosas tienden a acabarse, pero pueden acabarse de otra manera, ¿sí? Podemos llegar a esos momentos de otra manera. Y dicen los autores, el fin de este mundo, y más aún los mundos que surgirán de él, dependerán estrechamente de los vínculos que consigamos establecer, es decir, de las relaciones que podamos establecer. Y aquí hago una pausa. El sínodo de la sinodalidad y el Papa Francisco en su momento, y ahora el Papa León, han propuesto esta conversión de nuestras relaciones, ¿sí? Tener relaciones nuevas y más profundas para poder enfrentar la situación que vive la humanidad. Entonces dice, dependerán estrechamente de los vínculos que consigamos establecer y del imaginario que logremos inventar para el futuro próximo, ¿sí? ¿Qué nos podemos plantear? Y dice, hay que prepararnos interiormente para afrontarlo y en cierto modo para superarlo. Repito, prepararnos interiormente. Ello preparando desde ahora mismo el después, ¿sí?, el mundo posible. Y dice, sepamos cultivar la y las espiritualidades que nos permitan mantenernos de pie en medio de la tempestad inminente y reconstruir una casa común y abierta. Entonces, no estamos tan errados, y yo agradezco a Dios la oportunidad que me da de proponer estas reflexiones, porque aquí dice claramente, sepamos cultivar la y las espiritualidades que nos permitan mantenernos de pie en medio de la tempestad inminente. Si no fortalecemos nuestra espiritualidad, nos terminará envolviendo el paradigma tecnocrático con el continente digital, el mundo digital y con toda la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, es una clave maravillosa, porque la inteligencia artificial puede ayudarnos a organizar la vida, pero el espíritu no organiza, el espíritu transforma. Y lo que transforma no siempre es eficiente, a veces es lento, a veces es doloroso, a veces es imprevisible, pero es profundamente humano. Por eso el verdadero riesgo no es tecnológico. Y aquí cambien la manera de pensar. El riesgo no es tecnológico, es espiritual. ¿Sí? El planteamiento que hemos de hacernos es sobre nuestra espiritualidad, para que no se reduzca el discernimiento a una técnica para tomar decisiones, ni se reduzca la oración al bienestar emocional. Rezo para sentirme bien. No, es que no es así. Ni la fe a información religiosa. Entonces, si sé más, tengo más fe, como si todo dependiera del conocimiento y de los datos. Y no, la fe es por otro lado, ¿sí? Pero el paradigma nos lleva a caer en esos riesgos. Entonces,
Estamos dejando que la lógica del cálculo invada la posibilidad del misterio. Por eso puede el cristiano habitar este ecosistema del que hablábamos ayer y del que estamos hablando sin perder el alma. Sí, claro que sí. Claro que podemos vivir en medio de esta circunstancia con una fuerte vida interior. Claro que sí. Porque la vida cristiana siempre ha tenido que ver con libertad, con discernimiento, con interioridad, con conciencia. Y hoy vivimos en un mundo donde nuestras decisiones están cada vez más influenciadas por sistemas que buscan orientar nuestro comportamiento. Y hay que tomar las riendas de nuestra propia vida para poder entonces ir hacia adelante. Entonces la pregunta no es si la inteligencia artificial es buena o mala. No, porque lo mismo podemos hacer sobre un martillo o sobre el dinero. ¿Es bueno o malo un martillo? Pues depende en qué mano esté y depende qué uso le dé. Es una gran herramienta, pero también es una gran arma. No es entonces la pregunta moral, aunque haya cuestiones éticas y morales que tratar sobre la inteligencia artificial, que no nos toca a este grupo. ¿Sí? No, la pregunta es, ¿quién está formando mi corazón? ¿Quién está educando mis deseos? ¿Y quién está guiando mis decisiones? ¿Lo está guiando Netflix para ver qué películas veo? ¿Lo está guiando Amazon o Mercado Libre para ver qué compro o Temu? ¿Quién está guiando mi corazón y formándolo? ¿Sí? Esa es la pregunta. Por eso me ha encantado que esto sea en el contexto de ejercicios espirituales, en el contexto de la Cuaresma. Porque la Cuaresma siempre ha sido un tiempo para recuperar la libertad, para poner orden en el corazón, para volver al centro, para descubrir que Dios está cerca de ti, que no está lejos, no para ir en contra del mundo, sino para en el mundo, sin amoldarnos a él, sin acomodarnos, como dice Pablo, podamos vivir, para vivir en el mundo con conciencia de dónde estoy parado y hacia dónde voy, no como un borreguito, ¿sí? ¿A dónde va Vicente? Pues a dónde va la gente, ¿no? Entonces la Cuaresma no es una campaña contra el mundo, es un entrenamiento para la libertad. La libertad que el mismo Jesús nos mostró en las tentaciones. Libre no acepta la tentación y libre contesta la palabra de Dios, ¿sí? Porque entonces en Cuaresma este ayuno no es un castigo, es recuperación del deseo y decisión. El silencio no es un vacío, es volver a poner atención, porque estamos dispersos. Y la oración no es evasión, es volver a decidir desde dentro, donde siempre debía haber decidido. Por eso la conversión tiene que ver con esto, con recuperar, con recuperarme, con volver a atender lo que debo atender y volver a decidir desde el interior, desde Jesús. ¿Sí? Por eso no es la pregunta, otra vez insisto, si es buena o mala. La pregunta es si estoy viviendo en automático, porque así me lleva la aplicación, el internet y todos los estímulos que tengo, ¿sí? O estoy viviendo desde el discernimiento, y por eso la Cuaresma es precisamente esto, interrumpir el piloto automático, ¿no? Preguntarnos si estoy viviendo desde dentro, si estoy viviendo desde lo que me sugiere el entorno, ¿sí? ¿Y qué significa una vida espiritual en un mundo mediado por la inteligencia artificial? ¿Sí? Y ahí hay una clave también. Entonces el tema es muy personal, ¿sí? No es qué está haciendo la inteligencia artificial con el mundo, que tuvimos que hablar de ello, qué está haciendo conmigo, ¿sí? ¿Dónde estoy viviendo en automático? ¿Dónde estoy reaccionando más
donde mi atención se ve fragmentada. Me estoy distrayendo demasiado. Se me va el sueño y prendo el celular. Madre mía, error, porque entonces y empiezas con un video interesante a ver si agarro el sueño y terminas viendo cosas que dices tú, ¿en qué momento llevo 1 hora y media aquí? Pero luego suena el despertador y no te quieres levantar y dices, ojalá tuviera 1 hora y media para dormir más. Pues es la 1 hora y media que te pasaste viendo YouTube. Pues ¿de dónde salió? ¿No? Entonces ahí hay una clave. El problema no es la tentación, sino caer en ella. Por eso en el Padre Nuestro, ¿qué es lo que pedimos? No nos dejes caer. No nos quites no, pues ahí están. No nos dejes caer en ella, ¿no? Por eso la Cuaresma comienza con las tentaciones en el desierto. ¿Sí? Si eres hijo de Dios, demuestra, ¿no? Siempre la lucha es contra la seducción y la mentira. Y ahí caemos facilísimo, ¿no? Porque el mundo digital nos trae seducción y mentira. ¿Sí? Por eso la vida espiritual puede tender a diluirse cuando dejamos de hacer silencio, cuando nos llenamos. ¿Sí? Se diluye cuando dejamos de sostener preguntas profundas, no pura superficialidad. No digo con esto que no haya cosas buenas que se encuentre uno aquí, claro que las hay. Claro que está el Evangelio del día, claro que está las reflexiones de los misioneros digitales, claro que está la misa diaria del Papa, claro que están grandes documentos, claro que hay cosas buenas. El punto no está afuera, es dentro. ¿Sí? No, el problema no está fuera de mí, está dentro de mí. Entonces la Cuaresma no es que rechace el mundo, sino cómo recupero el centro y cómo desde ahí puedo vivir. La Cuaresma es una interrupción. Interrumpo el ruido, interrumpo la aceleración, interrumpo la lógica del más rápido, el más eficiente, el más optimizado. Por eso qué bueno que se estén dando estos momentos para este tipo de ejercicio en las parroquias, en las comunidades. Estas semanas son de ejercicios espirituales, precisamente para detener, para cambiar la rutina, para descubrir que puedo dedicar 1 hora en medio del trajín del día a pensar en cosas que no hubiera tenido oportunidad de pensar, pero para agarrar pila también para seguir adelante durante el resto del tiempo, interrumpir la lógica y volver a algo que no se puede calcular: la experiencia, que no tiene quien nos habló hace rato. ¿Sí? Quien nos habló hace rato no tiene alma, no tiene dolor, no tiene sentimientos, no cree en Dios, ¿sí? No decide por sí misma, aunque lo parece, decide en base a datos que le fueron insertados, ¿sí? Pero lo que vio coincide con otros muchos datos que tiene. Por ejemplo, si vio gente sentada y mirando al frente, ¿qué se imagina? Pues que estamos en una plática, pues ¿qué más? ¿No? ¿Qué se va a imaginar? Ay, están atentas a ti, padre. Pues estaban atentas aquí en la cosa esta, ¿verdad? ¿Sí? Y ojalá te vaya bien, ¿no? Pero no tiene experiencia. ¿Sí? Entonces, eso es clave para identificar el reto de la vida espiritual. Hasta ahora hemos tomado conciencia del entorno que vivimos, hemos visto que el verdadero riesgo no es la tecnología, sino el automatismo interior, el andar sin darme cuenta,
el no poner atención. El negocio está en la atención. Las marcas patrocinadoras, las empresas, ganan por captar nuestra atención. El negocio está en captar la atención. Por eso, si la persona logra que yo me ponga atención en su video, en base a los segundos que estoy, a ella le representa un ingreso. ¿Sí? Y tan es así que las empresas de publicidad muestran: mira cuántas personas vieron este video, mira cuántas visualizaciones únicas, mira cuántos likes, mira cuánto, ¿sí? Porque eso es generar atención. ¿Y de qué está hambrienta la persona? De que me pongan atención. ¿Sí? Adorar a Dios, adorar, un momento de adoración, tiene que ver con que aquello capta mi atención. Y como capta mi atención, el misterio, lo adoro. ¿Sí? Adorar tiene que ver con que capte la atención la divinidad. ¿Sí? Entonces, por ahí va el tema, ¿no? La Cuaresma no nos pide desconectarnos del mundo, sino aprender a escucharlo desde dentro. Entonces, con todo lo expuesto, y voy terminando este segundo día, queda claro que la inteligencia artificial es un desafío directo para la espiritualidad. ¿Sí? Y que la reflexión sobre el papel de la tecnología en la sociedad puede llevar a un resurgimiento del humanismo y sobre todo de la espiritualidad. ¿Sí? Porque el ser humano es propenso a la idolatría y a delegar la responsabilidad existencial. Mejor que esto me arregle la vida y no me hago yo responsable. Entonces, mejor que esto lea un libro por mí, porque no soy capaz de leer. Mejor que haga un resumen por mí, porque no soy capaz de resumir. ¿Sí? Mejor que me organice la vida. Y a pesar de las promesas de un mundo feliz, la libertad está en el interior. No está en la máquina. ¿Sí? Está en los vínculos, como decían los autores, y las vivencias espirituales, religiosas, artísticas. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la mística, que tiene que ver con la espiritualidad, ¿sí?, puede ser una clave para captar la debilidad de la inteligencia artificial. ¿Sí? Y con esto voy a concluir. Particularmente ¿en qué? En 4 cosas. En la importancia de la vivencia humana como insumo de conocimiento. Yo puedo consultar ahora, ¿sí?, los grandes museos, pero jamás será lo mismo la visita que yo haga a ese gran museo. Yo puedo ver una gran receta de cocina y ver un platillo espectacular, pero jamás será igual que probarlo u olerlo. La importancia de la vivencia humana para mi conocimiento, no lo que me ofrece el dato, sino lo que yo vivo. 2, la comprensión de la unidad en la diversidad, que interpela cualquier reduccionismo, porque todo lo podemos reducir al control, a la eficiencia, pero la unidad en la diversidad es el espíritu. ¿Sí? 3, la apertura a lo trascendente e inteligible, contrario a la tendencia de matematizar todo. ¿Sí? La apertura a lo trascendente y a lo que puedo descubrir en los demás. ¿Sí? Eso es vital, porque
un muchacho, una muchacha que tiene una situación problemática pudiera encontrar un consejo, pero jamás será igual el trato personal que pueda darle y el acompañamiento que pueda ofrecerle. Y finalmente, la relacionalidad como una de las manifestaciones específicamente humana que alcanzan su cumbre en la intimidad con Dios y en la comunión con los demás. Sí puedo tener un amigo virtual, yo puedo irme platicando de aquí a la casa con esta mujer u hombre o lo que sea con quien hablé, ¿no? Y me va a decir qué buena plática diste y qué bárbaro, qué bien manejas y no hay nadie como tú para poder dar estas charlas. Y claro que es mentira, ¿sí? Es una sensación nada más de sentirme bien porque nadie me dice cosas bonitas y bueno, pues ella me los puede decir, pero nunca será lo mismo una relación con una persona con la que hablas y con la que intercambias, ¿no? ¿Sí? La gran pregunta no es ¿qué debo hacer? ¿Sí? No. La pregunta es ¿desde dónde decido a qué puerta entrar? Sí. Bueno, pues gracias por su atención, que ahora está muy disputada, y bueno, pues nos vemos mañana con el favor de Dios. Ven a decirlo para que escuche. Ven a... ¿Cómo no? Si hay tiempo, con mucho gusto. Aquí dice una persona participante online, dice: ¿cómo puedo enriquecer mi espiritualidad utilizando la inteligencia artificial para beneficiarme a mí misma sin perjudicar al mundo de la creación que Dios nos da como herencia? Siempre la pregunta será más buena que la respuesta. Creo que hay muchas herramientas, ¿sí? Hay muchas herramientas en los medios digitales para poder crecer en oración, en meditación, en conocimiento de la fe, pero jamás sustituirá la relación directa con Dios. Como puede ser un buen libro de oraciones o un buen libro de meditaciones o la historia de San Juan Bosco, sí, aquí está, pero nunca sustituirá la relación uno a uno con Dios, con Jesús, con la Virgen María. Yo puedo hacerme ayudar del rezo del rosario en una aplicación, incluso me puede conectar con una experiencia espiritual por lo que me propone, pero no puedo depender del medio, ¿sí? Y no puedo reducir, otra vez el reduccionismo, no puedo reducir mi espiritualidad a la conexión que yo pueda ejercer a través de estos instrumentos, ¿sí? Entonces, sí puede ser una vía, ¿sí? Les comparto que una persona me buscó para prepararse a recibir su iniciación cristiana, bautismo, confirmación y comunión. Y yo le he estado preparando a la distancia, por los tiempos de ella y por mis tiempos, a través de WhatsApp y de algunas llamadas y de algunos audios, y le he estado enviando algunos videos muy bien hechos sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Y a ella le han hecho preguntarse cosas y cuestionarse otras, pero luego tendremos algunas sesiones presenciales para poder también captar la experiencia y guiarla hacia el sacramento, ¿sí? Mucha gente pide que haya charlas online, ¿verdad?, de preparación prebautismal, preparación prematrimonial. De hecho están puestas en la arquidiócesis para uso y para facilidad, pero jamás sustituirá la experiencia de un grupo, ¿sí? Muchas personas están buscando que el catecismo sea online, pero es que el catecismo tiene una carga de sociabilidad necesaria en el niño, en la niña, y de experiencia comunitaria que debe vivir. Acuérdense de la pandemia.
cómo se vieron afectadas las generaciones de niños y niñas que fueron a escuela por línea y catecismo en línea. Muchos tuvieron que volver a repasar. Evidentemente la confesión jamás será por medios digitales. Hace rato una persona me escribió diciéndome: padre, me confesé tal día y comulgué tal otro, pero el domingo pasado falté a misa, ¿usted cree que pueda comulgar? Y mi respuesta fue: ese tema trátalo frente a un sacerdote en la confesión, este no es el medio para tratarlo. ¿Sí? Y con mucha delicadeza dijo: tiene razón, padre, no me di cuenta, ¿verdad? Pero es que es así. Sí, claro, yo puedo, volviendo a la pregunta, yo puedo aquí obtener sonido de olas, de pájaros y tener una meditación con sonidos de la naturaleza, pero jamás será igual que realmente estar junto al río y tener esta experiencia. Entonces, me parece que es un buen medio, pero no hay que reducir la vivencia espiritual a una aplicación, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues avisos y lo que continúa para mañana. Muchas gracias, padre. Le agradecemos su amable intervención. Y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Si les parece, nada más recordamos que nos volvemos a encontrar el día de mañana. Están todos invitados en punto de las 7:30, nuestro tercer día de ejercicios, y también pues prepararnos para la misa que tendremos el viernes. Y nuevamente, como el día de ayer, quien guste cooperar con alguna donación, aquí los que estamos presencial, al final está ahí una cajita, y los que están en online, por ahí les van a recordar, les van a pasar ahí alguna cuenta para que si alguno de ustedes quisiera hacer algún donativo. Si gustan, concluimos con un Ave María para terminar nuestra jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Auxiliadora, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias a todos. Feliz noche.